Hola, soy Jesús Vélez y desde el último episodio, los usuarios de Snapchat han generado más de 5.000 millones de snaps en todo el mundo. Sí, todavía se usa, así que no perdamos tiempo y vamos con la edición de hoy, lunes 4 de mayo del 2026. Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. China prohíbe despidos laborales por reemplazo con inteligencia artificial. En medio de una escasez de componentes, xAI opera solo al 11% de su capacidad total de GPUs. Y para sorpresa de nadie, más de un tercio de nuevos podcasts ya son generados por inteligencia artificial. Pero antes... Vaya omisión. Pentágono amplía su red de inteligencia artificial, pero deja fuera a Anthropic. De acuerdo con reportes, el Pentágono ha firmado acuerdos con 7 empresas de inteligencia artificial para integrar sus capacidades en redes clasificadas, incluyendo entornos secretos y de alto secreto. Entre las compañías seleccionadas están OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, SpaceX y la startup Reflection AI. El objetivo es ampliar el acceso del ejército a herramientas avanzadas para operaciones sensibles como planificación, logística y targeting. Lo curioso es que la decisión excluye a Anthropic, que fue catalogada como riesgo en la cadena de suministros el pasado marzo, lo que derivó en una prohibición de uso para el Pentágono y sus contratistas. Esta medida ocurre pese a que su tecnología sigue siendo utilizada internamente y considerada superior por parte del Departamento de Defensa, que deberá retirarla en un plazo de 6 meses. Este conflicto incluye disputas legales por los límites de uso a limitar con sus modelos. El Pentágono ha acelerado la incorporación de nuevos proveedores y ha reducido el proceso de integración de hasta 18 meses a menos de 3. La plataforma principal GenAI.me ya ha sido utilizada por más de 1,3 millones de personas dentro del Departamento de Defensa en solo 5 meses. La estrategia busca evitar dependencias de un solo proveedor mientras se mantiene abierta la posibilidad de revertir la exclusión de Anthropic tras señales directas desde la administración de Donald Trump. Y al otro lado del Pacífico, las políticas son un poco distintas. Un tribunal en China determinó que las empresas no pueden despedir trabajadores únicamente para reemplazarlos con sistemas de inteligencia artificial. El fallo emitido por la Corte Intermediaria de la Gente en Hangzhou concluye que la automatización no constituye una causa legal válida de terminación laboral si no existen condiciones como reducción de operaciones o imposibilidad de mantener el contrato. El caso concreto involucra un trabajador identificado como Yu, quien se desempeñaba en control de calidad de modelos de lenguaje. Tras la implementación de un sistema de IA que asumió sus funciones, fue degradado con una reducción salarial del 40%. Al rechazar la resignación, fue despedido por la empresa bajo el argumento de recortes vinculados a automatización, y esto derivó en un proceso de arbitraje y posterior revisión judicial que ordenó compensación. La decisión se suma así a un precedente previo en diciembre, donde otro tribunal chino rechazó despidos por implementación de inteligencia artificial. El contexto responde a una política dual del gobierno chino: acelerar la adopción de inteligencia artificial mientras mantiene estabilidad en el mercado laboral ante una economía desacelerada y altos niveles de desempleo juvenil. Y mucho ojo este cambio de maniobra de OpenAI. La firma de Sam Altman evalúa retrasar su salida a bolsa del 2026 a 2027, esto de acuerdo con reportes del The Wall Street Journal. Al parecer, la propuesta provendría de la CFO Sarah Friar, quien había señalado internamente que la compañía aún no estaba preparada para cumplir con los estándares financieros y de reportes exigidos a empresas públicas en medio de una revisión más estricta de sus compromisos de gasto. ¿Cuál es el asunto? Pues el contexto estaría incluyendo presiones por ingresos y gastos elevados, especialmente en infraestructura de centros de datos. Informes previos apuntan a que la empresa no habría alcanzado algunas metas de ingresos recientes, mientras mantiene planes de inversión que podrían implicar pérdidas significativas hacia 2028. En paralelo, competidores como Anthropic avanzan en monetización empresarial, mientras bancos advierten que la carrera por salir a bolsa podría definir al líder del sector. Frente a esto, y desde la compañía, un portavoz indicó que sí se cumplieron los objetivos del primer trimestre, aunque estos diferían de los conocidos por inversionistas. La discusión interna refleja tensiones entre la aceleración impulsada por el CEO Sam Altman y una postura más conservadora enfocada en sostenibilidad financiera antes de una oferta pública inicial. Y claro, el tema de OpenAI arrastra mucha cola en socios como Oracle. La compañía enfrenta presión financiera tras su acuerdo de hasta $300 mil millones con OpenAI para desarrollar centros de datos en Estados Unidos. Para ponerte en contexto, el financiamiento depende en gran parte de su deuda bancaria, lo que ha generado dificultades para entidades como JP Morgan Chase y otros prestamistas que han alcanzado sus límites de exposición a un solo cliente. De acuerdo con reportes, los bancos han tenido problemas para redistribuir estos préstamos debido al tamaño de las operaciones vinculadas
vinculadas a Oracle y esto ha afectado su capacidad de financiar nuevos proyectos. En algunos casos, instituciones evitaron respaldar infraestructuras adicionales si Oracle figuraba como cliente principal. Esto ocurre mientras la compañía ejecuta recortes que podrían alcanzar entre 20.000 y 30.000 empleados en paralelo a su expansión en infraestructura de inteligencia artificial. Esto es parte de las tensiones que se vive por financiamiento en el sector de centro de datos, donde la demanda de capital supera la capacidad de cobertura interna de las tecnológicas. Se estima que más o menos la mitad de los $3 billones proyectados en inversión en IA hasta 2028 van a depender de mercados de deuda. A diferencia de empresas como Microsoft o Google, Oracle enfrenta mayor cautela por su nivel de endeudamiento y calificación crediticia. ¿Ya sigues a Jesús Vélez en redes? Búscalo como @gbdel. Y mientras algunas empresas se ajustan, a otras parece que les sobra. xAI utiliza solo el 11% de sus más de 550.000 GPUs de Nvidia, según reportes sobre su infraestructura. Esto equivale a cerca de 60.000 GPUs activas frente a una capacidad instalada masiva basada en chips H100 y H200 desplegados en clústeres como Memphis y Colossus, evidenciando un bajo aprovechamiento pese a la escala. ¿Qué está pasando? Pues el problema estaría originándose en limitaciones del software stack y en la complejidad del entrenamiento distribuido a gran escala, donde los tiempos de inactividad crecen conforme aumenta el número de GPUs. Este es un cuello de botella que no es exclusivo de xAI, pero contrasta con empresas como Meta y Google, que han alcanzado tasas de utilización entre 43 y 46% gracias a optimizaciones más maduras en sus sistemas. Al parecer, la compañía liderada por Elon Musk estaría apuntando a elevar su eficiencia hasta el 50% mediante mejoras en infraestructura y software, además de explorar nuevos modelos como el alquiler de capacidad GPU. Este reto refleja una limitación estructural del sector. Escalar potencia de cómputo es más rápido que optimizar su uso real. Y claro, el acaparamiento también genera otro tipo de cosas, como esta. La adopción de IA agéntica estaría impulsando a fabricantes a diseñar CPUs con entre 300 y 400 GB de memoria DRAM por chip. Esto cuadruplicaría los niveles actuales de 96 a 256 GB. Este cambio responde a la necesidad de manejar cargas más complejas, donde la relación GPU-CPU en centros de datos ha pasado de 8:1 a 4:1, con proyecciones incluso de 1:1. Empresas como Intel y AMD ya preparan arquitecturas que integren estas capacidades en las líneas Xeon y EPYC. Ahora, la presión sobre la memoria se está intensificando en toda la industria, con chips como los de Nvidia y desarrollos de Google que integran hasta 288 GB de HBM, mientras nuevas generaciones superan los 400 GB. Este crecimiento ocurre en paralelo a limitaciones en la cadena de suministros de DRAM, donde fabricantes priorizan memorias de alto margen y reducen la producción de segmentos más económicos. Por eso, el desbalance entre demanda y oferta estaría apuntando a una escasez prolongada hasta 2027, de acuerdo con proyecciones del sector y advertencias de Samsung. La expansión de fábricas aún no entra en operación, mientras el crecimiento de la inteligencia artificial sigue acelerando el consumo de memoria, elevando precios y tensionando la disponibilidad en mercados fuera del segmento de alto rendimiento. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Y hablando de alto rendimiento, parece que no estaría llegando pronto. La industria de semiconductores no alcanzará procesos por debajo de 1 nanómetro sino hasta 2034. Esto de acuerdo con la hoja de ruta presentada por la empresa IMEC. El nodo A7 de 0,7 nanómetros marcaría ese hito utilizando arquitectura CFET, seguido por avances hasta 0,5 en 2036 y 0,3 en 2040. Este progreso ocurre en un contexto donde la ley de Moore sigue vigente, pero con un ritmo de escalado significativamente más lento desde el año 2010. Este desarrollo se apoya en nuevas arquitecturas como la Gate-All-Around y la CFET o Complementary Fit. Solamente para explicar, Gate-All-Around es un tipo de transistor donde la puerta rodea completamente el canal por donde pasa la corriente. Antes solo lo tocaba por algunos lados, pero ahora lo envuelve del todo. Esto permite controlar mejor electricidad, reducir fugas y hacer chips más eficientes y pequeños. El otro, el CFET, es el siguiente paso. En vez de poner los transistores uno al lado del otro, se colocan uno encima del otro. Así se ahorra espacio y se aumenta la densidad sin seguir achicando tanto el tamaño físico, y esto es clave para seguir mejorando rendimiento cuando ya no es fácil reducir nanómetros. Este desarrollo se apoya en estas nuevas arquitecturas, además de empaquetado avanzado 2,5D y 3D que compensa la menor reducción física de transistores. Empresas como TSMC e Intel ya avanzan en nodos sub 2 nanómetros, mientras que tecnologías como System on Wafer y Chip on Wafer on Substrate permiten escalar rendimiento sin depender únicamente del tamaño del transistor. Ahora, a partir del 2043, la industria proyecta la adopción de transistores 2D FET en nodos de 0,2 nanómetros y menores, utilizando nuevos materiales para aumentar densidad y eficiencia. Estos avances también implican cambios en interconexiones, con reemplazos del cobre por materiales como rutenio y compuestos avanzados. Por cierto, el rutenio
selenio es un metal de transición raro, duro y blando grisáceo que pertenece al grupo del platino y es altamente resistente a corrosión. Se usa principalmente como catalizador en la industria química y como agente endurecedor para aleación de platino y paladio en contactos eléctricos y componentes electrónicos. La hoja de ruta extiende la miniaturización hasta 2046 y esto consolida el enfoque en integración vertical y nuevos materiales como base del futuro del cómputo. Y en el futuro más cercano no tendremos ask.com. El sitio web cerró operaciones el pasado 1 de mayo del 2026 tras casi 30 años en funcionamiento. Esto marca el fin de uno de los primeros motores de búsqueda basados en preguntas completas. El servidor nació en 1996 como Ask Jeeves, con un enfoque conversacional que permitía a los usuarios formular dudas en lenguaje natural antes de la consolidación de buscadores modernos. El proyecto fue creado por David Worthen y Garrett Gruner durante el auge de los .com y logró posicionarse como alternativa temprana frente a buscadores tradicionales. Sin embargo, fue desplazado por el crecimiento de Google y otros competidores, pese a innovaciones como mapas integrados y vistas previas de páginas. Tras su adquisición por Interactive Corp en 2005, el servicio eliminó su icónica figura de Jeeves en 2006 y regresó en 2010 a su formato de preguntas y respuestas. Ahora, este cierre definitivo responde a una reestructuración estratégica de su matriz, que decidió abandonar el negocio de la búsqueda. La plataforma queda como referencia histórica en la evolución de Internet, junto a servicios como AOL Instant Messenger, en un entorno dominado hoy por buscadores y asistentes basados en inteligencia artificial. Y para sorpresa de nadie, 1 de cada 3 podcasts es hecho con IA. Más de un tercio de los nuevos podcasts publicados actualmente son generados por inteligencia artificial, de acuerdo con datos de Podcast Index. El informe indica que entre 35 y 39% de los feeds recientes corresponden a contenido automatizado, con hasta 485 nuevos podcasts creados en un solo día bajo este modelo. El crecimiento estaría impulsado por plataformas como NotebookLM de Google y empresas como Inception Point AI, que generan miles de episodios semanales. De hecho, esta última reporta cerca de 10.000 programas activos y una producción de hasta 3.000 episodios por semana, y se consolida como uno de los mayores emisores de contenido automatizado. Esto sin duda refleja un cambio en el consumo hacia formatos informativos rápidos y sin intermediación humana, aunque la audiencia aún es incierta. Algunos casos han logrado tracción en rankings, pero la expansión masiva plantea dudas sobre saturación, calidad, pero sobre todo diferenciación en un ecosistema donde la producción ya no depende de creadores tradicionales. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y el 4 de mayo del 2011 se consolidó oficialmente el Día de Star Wars, con la realización de eventos organizados y celebraciones públicas que marcaron su paso de tradición digital a fenómeno global. Ese año, ciudades como Toronto acogieron festividades temáticas, proyecciones y actividades que institucionalizaron una fecha nacida del juego de palabras entre May the Force be with you y May the 4th be with you. A partir de ese momento, la celebración vinculada a Star Wars dejó de ser exclusiva de comunidades online y pasó a formar parte del calendario cultural global, con participación de marcas, fans y la industria del entretenimiento. La fecha, asociada a la obra de George Lucas, se transformó en un evento anual que combina cultura pop, nostalgia y activaciones a escala mundial. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Terminamos así una nueva sesión de Overflow, hoy lunes 4 de mayo del 2026. Muchas gracias por acompañarme en este repaso diario de información tecnológica bautizado como Overflow, y feliz día de Star Wars, por cierto. Hoy es 4 de mayo y solamente para aclarar la última noticia, mucha gente dice que Overflow es grabado con inteligencia artificial o realizado con inteligencia artificial. Quiero zanjar la duda de una vez. Parte de los procesos incluyen IA, como la redacción de notas, por ejemplo, pero la locución, la lectura, la grabación y la edición de las notas sigue siendo una etapa humana. Y es por eso que has notado muchas veces en los episodios algunos errores, no solamente de contenido, sino también de haber puesto un video mal o haber escrito mal, porque la sigue haciendo un solo humano, yo. Así que gracias por entender eso, y gracias también por defender este tipo de contenidos que no se apoyan en inteligencia artificial para hacerse, sino que la utiliza como parte del flujo tradicional de creación de contenidos. Así que por eso agradezco tu apoyo y me encuentro contigo mañana muy temprano, no sin antes invitarte a que escuches la entrevista que le hicimos a Adriana Noreña, la vicepresidenta de Google Hispanoamérica, para hablar acerca de inteligencia artificial, los nuevos productos de Google, cómo una empresa tan grande es tan puntual para sus lanzamientos, en fin, muchos temas alrededor de la gran G. El episodio ya está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcast como en YouTube, y también en ese mismo episodio analizamos el pasado, presente y futuro de Apple luego de la toma de mando de John Ternus en septiembre. Como sabes, va a haber un cambio de CEO, sale Tim Cook, será el nuevo presidente
presidente ejecutivo de la Junta, y John Ternus será el director ejecutivo de la compañía. Te explico todo lo que tienes que saber acerca de ese cambio en el último episodio de resumen de Overflow, así que escúchalo. Yo me encuentro contigo mañana muy temprano para seguir compartiendo detalles del mundo virtual que gira más rápido que este, aquí en Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Que la fuerza te acompañe. Gracias por escuchar Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Recuerda seguir a Jesús Vélez en sus cuentas de redes sociales como @gbdel y suscríbete en tu plataforma de streaming favorita para no perderte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este.